Hola, Dios te bendiga, te saluda Eunice Ramírez. Soy consejera familiar, coach profesional de matrimonio y coach de familia. Para mí es un gusto compartir contenido contigo que yo sé que va a bendecir y a edificar tu vida. Precisamente hoy, 13 de enero, se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Y justamente estos días se aprovechan para poder visibilizar el tema, demandar a los garantes de derecho y a las autoridades que inyecten fondos, recursos y definan políticas sociales que permitan que la población que está siendo afectada por esta condición de salud pues reciba las atenciones necesarias de manera oportuna. También estos días conmemorativos, semanas y meses, son sumamente relevantes porque nos permiten a ti y a mí ponernos en contexto, ¿verdad?, sobre lo que está pasando alrededor del mundo, sobre esta situación tan delicada que afecta a millones de personas. Definitivamente son estos días conmemorativos de relevancia porque nos permiten informarnos sobre el tema, concientizarnos, sensibilizarnos, porque déjame decirte que incluso después de la pandemia del COVID-19, los números de personas que padecen depresión se han elevado. Y ninguno de nosotros está exento, o nuestros seres queridos, nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de la iglesia, están exentos de padecer un tipo de depresión. Así que hoy quiero compartir información al respecto y voy a aprovechar para compartir ese contenido que hemos colocado en nuestro libro 46 razones para vivir y 14 temas relevantes para la vida. Yo a este libro le llamo un libro vitamina, un libro que te convoca a la esperanza, a la vida, a la alegría, pero que también te informa sobre 14 temas que son muy relevantes. Dentro de los 14 temas, el capítulo 9 lo hemos dedicado para abordar exclusivamente el tema de la depresión. Y lo abordamos desde una perspectiva psicoeducativa, concientizamos, sensibilizamos también a partir de una reflexión bíblica y te invitamos y te convocamos a hacer una autoevaluación respecto a tu salud mental, pero también a que seas sensible por aquellas personas que padecen de depresión o de algún tipo de enfermedad de salud mental. Estamos convencidos de que ninguno de nosotros puede estar exento a ser un paciente de salud mental o a vivir algún tipo de depresión. Así que precisamente quiero compartirte algunas de las notas del capítulo 9 de mi libro 46 razones para vivir y 14 temas relevantes para la vida. El capítulo 9 se titula Conociendo y enfrentando la depresión. La depresión es una de las principales causas de discapacidad en el mundo. Y según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, será la principal causa de discapacidad para el 2030. Es interesante que sepamos que cuando se habla en la estadística de discapacidad, estamos diciendo que la condición, la enfermedad de la depresión impide que la persona funcione adecuadamente y como reacciona o funciona habitualmente. Y precisamente discapacidad, este dato se construye a partir de que las personas no van al trabajo, no van a la escuela, no hacen las actividades diarias que comúnmente harían si no estuvieran atravesando una depresión. Sigamos viendo alguna información más estadística que nos provee la Organización Mundial de la Salud. Dice que el 5% de la población mundial padece de depresión aguda y se estima que el 3.8% de la población experimenta depresión. Miren, incluso el 5% de estos casos de depresión
los encabezan los adultos. Y dentro de los adultos, el 4% de los que padecen depresión son hombres y el 6% son mujeres. Miren qué dato tan interesante. Hay otros datos de otras instancias que hacen y proveen estadísticas que dicen que el 50% y hasta más del 50% de los casos de depresión lo encabezan las mujeres. Sin embargo, en un dato comparativo o relacionado con el tema de la depresión, está que los hombres, aunque representan un número menor de las personas que se deprimen, son los hombres los que básicamente o en relación a las mujeres, son los hombres los que se suicidan. Estamos hablando que hay mayor proporción entonces de mujeres que se deprimen, pero hay mayor proporción de hombres que se suicidan. Y probablemente esos suicidios están asociados a un tema depresivo, a otro trastorno de salud mental o al consumo de sustancias psicoactivas u otras situaciones ambientales. Pero quiero que veamos esa relación, que hay mucho que ver. La depresión tiene mucho que ver, es una enfermedad altamente contribuyente a los casos de suicidio. Bueno, sigamos viendo algunas de las informaciones que hemos compartido. El 5.7% de los adultos que padecen de depresión son mayores de 60 años. Sin embargo, en la escala mundial, aproximadamente 280 millones de personas sufren depresión. Estos son datos de la Organización Mundial de la Salud. Y cuando me referí al dato sobre que la mayor proporción de personas que se deprimen son mujeres, pero la mayor proporción de personas que se suicidan son hombres, estoy ofreciendo datos que recoge tanto la Organización Mundial de la Salud como Mayo Clinic. ¿Ok? Bueno, la depresión entonces, ¿qué es? En el libro comparto, la depresión es un trastorno mental que afecta el estado del ánimo, los pensamientos y el comportamiento de una persona. Se caracteriza por síntomas, por sentimientos persistentes de tristeza, desesperanza, apatía, pérdida del interés de las actividades que antes la persona consideraba placenteras, como el aseo personal, comer, estudiar, ir a trabajar, hacer ejercicio, compartir con amigos y familiares, salir de la casa, ir al teatro, visitar la iglesia, practicar hobbies o otras actividades recreativas. Estamos diciendo que la depresión es una enfermedad, es un trastorno del estado del ánimo que se caracteriza por una tristeza, desesperanza persistente, profunda y persistente. Cualquiera se puede entristecer un día, dos, una semana por algún evento, por alguna situación, pero esto no es depresión. Depresión es una alteración del estado del ánimo, es una tristeza profunda, persistente, que está combinada, ¿verdad?, con desesperanza profunda, con desinterés de realizar las actividades de la vida diaria, como hemos mencionado. Hay muchísimos tipos de depresión, solo voy a listar algunos. Está el trastorno depresivo mayor, el trastorno disfórico premenstrual, y es cuando las mujeres vamos a experimentar la menstruación. Algunas mujeres suelen presentar este tipo de depresión. El trastorno afectivo estacional, sobre todo acá en los Estados Unidos, muchas personas en el invierno suelen deprimirse. El trastorno de depresión bipolar. Son muchos los trastornos de depresión y según el tipo de trastorno va a estar el grado de desesperanza,
de tristeza o de discapacidad. Bueno, algunos de los síntomas, ya mencionamos algunos de los síntomas que experimentan las personas que atraviesan por alguna depresión, pero quiero compartir otros síntomas que comparto, valga la redundancia, en nuestro libro. Sentimiento persistente de tristeza, vacío o desesperanza. Pueden incluir llanto frecuente sin razón aparente. Me gustaría que mientras vamos haciendo la lectura, tú vayas escuchando y asociando con lo que tú estás viviendo o probablemente con lo que está viviendo algún ser querido. ¿Ok? Pérdida de interés en actividades que antes eran placenteras. Hablamos de los hobbies, relaciones sociales, actividades laborales, actividades sexuales, actividades educativas. Puede haber una disminución o un aumento significativo en el apetito, lo que puede llevar a cambios en el peso corporal. Insomnio, dificultad para conciliar o mantener el sueño, o hipersomnia, dormir en exceso. Una persona con depresión puede estar teniendo problemas para dormir, no puede conciliar el sueño, no tiene un sueño de calidad o tiene un sueño excesivo y duerme excesivamente. Sensación constante de cansancio, incluso después de descansar adecuadamente. Bueno, inquietud o por el contrario, movimientos más lentos, problemas para realizar tareas simples como limpiar, bañarse, hacer un reporte en el trabajo, hacer una tarea, ¿sí? Sentimientos excesivos de culpa, autocrítica y baja autoestima. Problemas de concentración, problemas para tomar decisiones, ¿sí? Problemas de memoria, problemas de relaciones interpersonales. Miren, hay diferentes tipos de niveles de depresión y esto es importante. Una persona pudiera estar en una etapa, ¿verdad?, inicial de su depresión y puede debutar con la depresión con un nivel de intensidad mayor o menor, pero en la medida en que va experimentando episodios recurrentes de depresión, pues estos episodios pueden ir cambiando de intensidad. Así que hay 3 tipos de niveles de depresión o de niveles y episodios de depresión que quiero compartir. La depresión, en la depresión leve está la depresión leve, está la depresión moderada y está la depresión severa. En la depresión leve los síntomas pueden causar molestia, pero generalmente no interfieren significativamente con las actividades diarias o las relaciones. Una depresión leve no representa mayor impacto en esas actividades diarias o en las relaciones interpersonales. Los niveles de episodio de depresión moderada, la depresión moderada puede causar síntomas más intensos que intensifiquen con el funcionamiento, que interfieran con el funcionamiento diario. Aquí vamos aproximándonos a la estadística que mencionó la Organización Mundial de la Salud, que plantea que la depresión es una de las principales causas de discapacidad a nivel mundial. Y ahora sí, los niveles y episodios de depresión severa. La depresión severa es una forma grave de depresión que puede tener un impacto profundo en la vida de la persona. Déjeme decirle que los trastornos depresivos de alto episodio, la persona experimenta un primer o un único episodio en toda su vida. Sin embargo, los trastornos depresivos recurrentes, la persona ha padecido ya al menos 2 episodios depresivos, y los trastornos bipolar, los episodios depresivos alternan con periodos de depresión, por ejemplo, maníacos. Es decir, una persona puede estar en su nivel de euforia como también de irritabilidad,
pero también puede llegar a ese nivel donde se deprime y todas sus energías, ¿verdad? Desfallecen, ¿sí? El cansancio, el sueño, el desánimo, pero hay otros episodios, ¿verdad? Que se presentan con mayor euforia, con mayor hiperactividad. ¿Quiénes pueden padecer de depresión? En el libro decimos que todos somos vulnerables a la depresión. Las personas, sin tomar en cuenta, la depresión no discrimina y afirmamos esa expresión. Cualquier persona puede padecer de depresión. Mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores. No importa el estatus social, económico, la religión, la raza, cualquier persona puede padecer depresión. Y hay varios factores que influyen en la depresión, varios factores causales. Dentro de los factores causales, solamente voy a mencionar por arriba, solo lo voy a titular nada más. Factores que influyen en la depresión. Bueno, los factores fisiológicos y cognitivos. Estamos hablando de una condición genética o un mal funcionamiento del cerebro, de las funciones del cerebro. Estamos hablando de cuestiones fisiológicas, factores ambientales como la crianza, factores ambientales como una pérdida significativa de un ser querido, de una pareja, de un trabajo, un cambio. Miren, los cambios, hay personas que no necesariamente tienen la capacidad de adaptarse a los cambios. Una migración, por ejemplo, un cambio de estatus, un cambio, una migración local o una migración internacional, puede debutar la persona en una crisis de depresión, en una condición de depresión. Diferentes factores, la muerte de un ser querido, la pérdida del estatus económico, el no poder completar una meta, un sueño. Son múltiples los factores, pero también la ciencia ha determinado que hay factores influyentes, muy influyentes, relacionados con la genética. Por eso es importante informarnos. Si usted ve que en su familia ha habido diferentes parientes suyos, así sea uno, que haya tenido cualquier situación de salud mental, una depresión, una bipolaridad, cualquier evento relacionado con la depresión, préstele atención a eso. ¿Quién? ¿Cuándo? Y sobre todo, si son cualquiera de nuestros 4 abuelos o nuestros padres, papá o mamá, pudiera haber atravesado algún tipo de situación de salud mental o de depresión, hay mucha posibilidad, ¿verdad? Mucha posibilidad de que alguien, ¿verdad? En ese árbol genealógico, en ese árbol familiar, pues padezca de esos trastornos o de esas enfermedades mentales que padecieron los abuelos, los ancestros, abuelo, abuela, los paternos, los maternos, papá o mamá. Pero también están, reitero, los factores ambientales. Cualquier crisis, señores, personas que nunca habían atravesado una depresión aguda, importante, luego de la pandemia, en la pandemia, durante la pandemia, el encierro, la impotencia, la incertidumbre, los llevó a una depresión. Miren, y después de la pandemia, los números de casos de depresión y de diversificación de tipos de depresión, pues han aumentado según los estudios que se han realizado. Bueno, quiero ir cerrando aportando una perspectiva que te permitirá a ti entender que cualquier situación que nosotros enfrentemos o pudiéramos enfrentar o que esté enfrentando un ser querido relacionado con la salud mental es algo serio. Eso es lo primero que quiero plantear. Es algo serio, es algo que te daña, es algo que te vulnera
y es algo que puede comprometer el funcionamiento de tu vida. Y aquí yo quiero hablarte a ti, a la conciencia, si eres cristiano o no eres cristiano. Hay muchos tabúes relacionados con la salud mental y con la depresión. Hoy por hoy, el siglo XXI, señores, todavía hay personas que entienden que la depresión es un tema emocional, temporal, que la depresión y que las enfermedades mentales están asociadas a brujerías, están asociadas a demonios o que sencillamente muchos la minimizan porque entienden que son debilidades de los individuos que la padecen. Y tenemos que entender que la depresión es una enfermedad. La depresión es una enfermedad como la diabetes, como la cardiopatía, como cualquier problema renal, como cualquier problema del páncreas. Déjenme decirle que dentro de nuestro cuerpo hay muchos órganos y uno de los órganos principales de nuestro cuerpo es el cerebro. Así que si el corazón está funcionando no adecuadamente, podemos caer en una cardiopatía, en una hipertensión, en taquicardias, en un soplo, muchísimas cosas. Pero si el cerebro no funciona adecuadamente, podemos caer en depresión, podemos caer en una bipolaridad, podemos caer en una esquizofrenia, podemos caer en cualquier tipo de enfermedad de salud mental. Reitero, el cerebro es igual que el corazón. Son dos órganos del cuerpo. Sin embargo, hay un estigma muy grande que todavía persiste respecto a ir a demandar servicios de salud mental para esos servidores, ¿verdad?, clínicos que abordan el tema del cerebro, que se llaman psicólogos, que se llaman psiquiatras. Hay mucho miedo. Y déjenme decirle que dentro de la población cristiana, dentro de la población evangélica, miren, los evangélicos, los cristianos, no hemos tenido nunca problemas con ir donde el cardiólogo, donde el nefrólogo, donde el ortopeda, para revisarnos los huesos, para revisarnos el corazón. No hemos tenido problema con ir al ginecólogo para revisarnos los aparatos reproductores. No, no. Pero los cristianos siempre hemos tenido problemas con ir al psicólogo y al psiquiatra, porque entendemos que las condiciones de salud mental están asociadas a demonios, a espíritus, a enviaciones espirituales. Y déjenme decirle que una afección de salud mental es una afección que viene por un mal funcionamiento de un órgano del cuerpo. Dentro de nuestro gran desafío de mayordomía que Dios nos hace, de mayordomía del cuerpo, está cuidar el cuerpo no de manera fragmentada. Si la pierna se enferma, hay que llevarla al ortopedista. Si los riñones se enferman, hay que llevarlo al nefrólogo. Si el corazón se enferma, hay que llevarlo al cardiólogo. Si el cerebro se enferma, si las funciones cognitivas, la forma en que pensamos, sentimos, se enferma, entonces hay que llevar el cerebro donde el psicólogo, donde el psiquiatra, porque precisamente, además de todos estos síntomas y de la discapacidad, les quiero recordar que una persona que padece de depresión, le pierde el gusto a la vida, le pierde esperanza. Y fácilmente una persona con depresión, para buscar alivio, para buscar gozo, para retomar la alegría, puede caer en el uso y abuso de sustancias psicoactivas. Las relaciones interpersonales se dañan, comienza a mermar en su actividad diaria, pero también, señores, puede caer en el suicidio, en ideas suicidas,
no solo pasar de la idealización suicida, sino al acto de intento suicida o a consumar el acto y acabar en un lamentable suicidio. Hombres y mujeres, padres de familia, pastores, sacerdotes, empresarios, artistas, personas de a pie, hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, adultos, muchos hoy día no están con nosotros porque tuvieron una depresión que no fue diagnosticada o tuvieron una depresión diagnosticada pero no tratada adecuadamente. Conozco varios cristianos que se suicidaron y precisamente la razón por la que se deterioraron después de ser diagnosticados con un trastorno de bipolaridad o de esquizofrenia fue que abandonaron el tratamiento. Abandonaron el tratamiento, se asumieron sanos y precisamente en una vulnerabilidad mental cometieron el hecho. Algunos lo cometen contra sí mismos, otros hasta con sus seres queridos. Y después que terminan con sus seres queridos, terminan con sus propias vidas, porque no tienen control, porque no tienen conciencia, porque la misma condición lo lleva a ese terreno. No solo a desmeritar su vida, sino a buscar la manera de cómo diezmarla. Y yo creo que para cerrar y concientizarte, estimularte a que busque información, es que entiendas que tu vida tiene valor, que tú estás aquí con un propósito y que si las cosas probablemente no han ido bien en este año, en el año pasado, en los últimos 10 años de tu vida, solo que permanezcas vivo aquí, esperanzado, te da la oportunidad de saber si la vida y Dios te sorprenden. Si te vas a destiempo, ni la vida ni Dios te van a poder sorprender. Quiero dejarte con este versículo bíblico que compartí al inicio del capítulo 9, que yo sé que te va a animar. Dice en Salmos 34:19. Cerca está el Señor de los quebrantados de corazón, salva a los de espíritu abatido. Si estás deprimido, tu corazón está quebrantado. Si está deprimido, tu espíritu está abatido. Y Dios está cercano a ti. Él sabe que no es una debilidad tuya, que es una condición de salud, que probablemente la heredaste, que probablemente surgió a partir de una violación sexual, de un divorcio, de un abandono de tus padres, probablemente surgió a partir de la muerte de un ser querido, probablemente surgió a partir de una migración forzada, de una falta de adaptación, probablemente surgió después del bullying, probablemente surgió después de perder la estabilidad económica. Dios conoce tu realidad. Dios conoce la situación que tú has estado experimentando y tu dolor no es ajeno a Él. Así que yo te invito a que te aferres de Dios, que ores, que medites, que busque en sus manos el consuelo, el alivio y las ganas de vivir, pero también que te cuides, que vayas a donde un psicólogo, donde un psiquiatra, que vayas donde un consejero, así sea cristiano, que vayas donde un coach, pero busca ser escuchado. Rompe el silencio, habla de lo que sientes y no te avergüences porque recuérdate, la depresión es una enfermedad, no una debilidad. Dios te bendiga. Si tú necesitas hablar con alguien, quiero ofrecerte mis servicios como consejera cristiana familiar. Quiero ofrecerte mis servicios como coach profesional de matrimonio y coach de familia. Alguien necesita escucharte, yo estoy aquí para hacerlo. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo video.